Era una tarde tranquila en el barrio de La Esperanza, un sector diverso en la ciudad que solía ser un punto de encuentro para las familias latinas. Las calles vibraban con el sonido de la música salsa que salía de las casas y los pequeños comercios, donde se compartían risas y recetas de generaciones. Sin embargo, esa serenidad se vería interrumpida por un evento que cambiaría la percepción del sistema judicial en la comunidad. Eran aproximadamente las 5 de la tarde cuando dos oficiales de policía, alertados por un par de vecinos que reportaron una supuesta alteración del orden público, llegaron al lugar. La mujer latina que se convertiría en el centro de la atención era conocida por todos, María González, una respetada jueza con más de 10 años en su cargo. Su presencia en el barrio era habitual, frecuentaba la panadería local donde compraba café y pan fresco cada mañana. Se había ganado el respeto y la admiración no solo por su trabajo, sino también por su compromiso con ayudar a los jóvenes a evitar caer en problemas legales. Ese día, sin embargo, la situación era diferente. María se encontraba en medio de una discusión acalorada con un grupo de personas sobre un malentendido relacionado con un proyecto comunitario. Aunque su intención era resolver el problema pacíficamente, los policías interpretaron la escena como un potencial conflicto que requería intervención. Al acercarse, los oficiales no sabían quién era realmente la mujer a la que estaban abordando. Con una mezcla de autoridad y duda, uno de los oficiales le pidió identificarse. Al principio, María se mostró sorprendida ante su intervención, pero rápidamente comprendió que estaban ahí para ayudar. Sin embargo, al presentar su identificación y revelar su título como jueza, el ambiente cambió abruptamente. Los policías quedaron perplejos mientras asimilaban la información. La mujer a quien habían detenido no solo era una figura pública reconocida en el ámbito judicial, sino que además iba a ser la encargada de decidir sobre el propio caso generado esa misma tarde. Este giro inesperado dejó a todos en shock y planteó interrogantes sobre cómo un incidente trivial había escalado hasta tal punto. Así comenzaba una historia que pondría a prueba no solo las relaciones entre la comunidad y sus autoridades, sino también los principios fundamentales de justicia que debían prevalecer para todos. María González no solo era conocida como jueza en el barrio de La Esperanza, su vida era un testimonio del sacrificio y la determinación. Hija de inmigrantes mexicanos, creció en un hogar donde las historias de lucha y superación se compartían alrededor de la mesa familiar. Desde pequeña, María mostró una inclinación natural por ayudar a otros, especialmente a aquellos que se sentían marginados por el sistema. Su trayectoria académica fue ejemplar. Tras finalizar el colegio, obtuvo una beca para estudiar Derecho en una universidad local, rompiendo barreras que antes parecían insuperables para su familia. Después de graduarse, María se enfocó en la defensa de los derechos de las comunidades latinas. Comenzó como abogada de oficio, luchando por aquellos que no podían permitirse un abogado y enfrentándose a los desafíos del racismo y la discriminación en el sistema judicial. Su vocación y esfuerzo la llevaron a convertirse en jueza, un rol que asumió con orgullo pero también con gran responsabilidad. A lo largo de su carrera, María tuvo que sortear muchas dificultades, desde ser subestimada por sus colegas hasta enfrentar escrutinio público por ser una mujer latina en una posición de poder. A pesar de estos obstáculos, mantuvo su compromiso con la justicia. Se convirtió en mentora para jóvenes latinos, ofreciéndoles apoyo y recursos para salir adelante. En sus propias palabras, la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho. Su enfoque centrado en la comunidad fue clave para fortalecer la confianza entre los residentes y el sistema judicial. María organizaba talleres para educar a las familias sobre sus derechos legales y ayudaba a resolver disputas locales sin necesidad de intervención policial. Este contacto directo fomentaba un ambiente de respeto y colaboración, haciendo que los ciudadanos sintieran que su voz realmente contaba. En cada publicación local resaltaban su dedicación y valor. Se convirtió en símbolo de esperanza para muchos. Sin embargo, llevar ese peso sobre sus hombros no era fácil. María era consciente de las ofertas tentadoras que podía recibir al dejar su zona de confort y buscar posiciones más prestigiosas fuera del barrio, pero siempre elegía permanecer allí, enfrentando desafíos diarios con integridad. Esa tarde tranquila que dio inicio al tumulto sería otro capítulo más en la compleja narrativa de su vida, poniendo a prueba sus convicciones y destrezas como jueza y miembro activo de su comunidad. La tarde que parecía comenzar como cualquier otra pronto se tornó caótica. Mientras María González intentaba mediar en una tensa discusión entre un grupo de vecinos,
2 oficiales de policía llegaron con rapidez al lugar. Los sonidos de la música y las risas que antes llenaban el aire fueron reemplazados por un silencio incómodo, interrumpido únicamente por el sonido de las sirenas. María, con la intención de calmar los ánimos, alzó la voz para hacerse escuchar, pero su autoridad no tuvo efecto. Inmediato ante la llegada de los policías, los oficiales, tras recibir el reporte de una supuesta alteración del orden público, se acercaron con expresión seria y decidida, sin saber que estaban a punto de cruzarse con una figura clave en su propio sistema judicial. A medida que se aproximaban, María sintió cómo la tensión aumentaba. Al principio pensó que su presencia era para ofrecer asistencia y resolver la situación. Sin embargo, el tono de los oficiales se volvió directo y autoritario. «Señora, necesitamos hablar con usted», dijo uno de ellos mientras solicitaba su identificación. La sorpresa pintó el rostro de María. No podía creer que la estuvieran tratando como si fuese parte del problema. Con calma, comenzó a explicar su papel en la comunidad y su función como jueza, esperando deshacer la confusión generada, pero los policías no escuchaban con atención, estaban más enfocados en seguir los protocolos establecidos. Al ver su identificación y leer su título profesional, los rostros serios de los oficiales bajaron notablemente el tono. La incredulidad inicial dio paso a una mezcla de sorpresa y confusión entre ellos. «Ustedes, no puede ser», murmuró uno de los oficiales casi para sí mismo. El ambiente, cargado de tensión momentánea, comenzó a relajarse mientras procesaban la identidad real de María. Era casi irónico ver cómo habían llegado a esa situación sin reconocer a quien estaban tratando. El sistema que defendían se presentaba justo frente a ellos en una especie de juego del destino extraño. ¿Cómo era posible que aquellos encargados de mantener el orden no identificaran a una figura central del sistema judicial? María observó cómo sus ojos pasaban del asombro a un reconocimiento inquietante. Aquí estaba ella, justo en medio de un conflicto donde debería haber paz. La detención había transformado instantáneamente la percepción habitual, no solo para los vecinos presentes, sino también para los propios policías que ahora enfrentaban un dilema moral al darse cuenta de la situación absurda en la que se encontraban inmersos. Con cada segundo pasando, quedó claro que esta experiencia marcaría un cambio significativo no solo en sus vidas individuales sino también en cómo se verían entre sí después del incidente. El ambiente se llenó de una extraña mezcla de tensión y asombro tras el momento revelador. Los 2 oficiales de policía, aún aturdidos tras haber pedido su identificación, intercambiaron miradas confusas. María, intentando recuperar la compostura y la calma, observó cómo sus rostros cambiaban al comprender la magnitud de la situación. «Soy la jueza del distrito», afirmó con firmeza, tratando de superar la incredulidad que rodeaba a todos. La reacción fue inmediata, los ojos de los oficiales se agrandaron y uno de ellos exclamó apenas audible: «No puede ser posible». La incredulidad fue palpable en el aire mientras procesaban lo que acababan de escuchar. No solo habían abordado a una mujer involucrada en un altercado, estaban ante la autoridad máxima en el mismo conflicto que habían venido a resolver. La imagen de su uniforme y el cargo que representaban contrastaba brutalmente con la realidad de encontrarse frente a una figura judicial que ellos mismos debían respetar. María sintió una mezcla de frustración y compasión por los oficiales. Sabía que, aunque su trabajo era salvaguardar la justicia, también enfrentaban presiones impuestas por un sistema que a menudo fallaba en reconocer a las personas detrás de los roles. «Yo estoy aquí para asegurar que todo se resuelva de manera justa», dijo, tratando de dirigir la conversación hacia un terreno más constructivo. La confusión se disipó lentamente, aunque no sin dejar huella. Uno de los oficiales, aún recuperándose del shock, hizo un esfuerzo por reorientar la situación. «Lo siento mucho, señora González, pensamos que había un problema serio», murmuró con voz temblorosa, el tono ahora impregnado de respeto. Un silencio incómodo se instaló mientras ambos lados comenzaban a comprender la absurdidad del momento. Los vecinos, quienes habían sido testigos del altercado inicial, observaban la escena con una mezcla de sorpresa y expectación. Para ellos, ver a su jueza en medio de tal situación era increíble. Nunca habían imaginado que alguien a quien consideraban una protectora de su comunidad tuviera que lidiar con este tipo de malentendidos. Con cada palabra intercambiada, María comenzó a darse cuenta del impacto que esta situación podría tener en su carrera y en la percepción del sistema judicial por parte de sus conciudadanos. La ironía del destino no se le escapaba.
ella era a la vez la figura de autoridad y, al mismo tiempo, víctima del propio sistema que representaba. En ese instante, se dio cuenta de que esta experiencia podría convertirse en un punto de inflexión tanto para ella como para los oficiales involucrados, un recordatorio sobre la humanidad y el respeto que deben existir entre los diferentes estratos del sistema judicial. La situación vivida por María González planteó un dilema ético que resonaría mucho más allá del incidente en sí. La imagen de una jueza siendo tratada como una simple ciudadana en medio de un malentendido resaltaba las profundas fallas en la percepción pública del sistema judicial. ¿Qué implicaciones tenía esto para la confianza que los ciudadanos depositaban en sus autoridades? El hecho de que los oficiales no reconocieran a María, a pesar de su posición destacada, hacía evidente una desconexión alarmante entre el sistema y la comunidad que debía servir. Mientras María reflexionaba sobre el impacto de estos eventos, comenzó a preguntarse si este incidente podría ser visto como un microcosmos de problemas más amplios dentro del sistema judicial. La falta de reconocimiento de su autoridad no solo comprometía su reputación personal, sino que también podría erosionar la confianza pública en el sistema judicial en su totalidad, si aquellos encargados de hacer cumplir la ley podían fallar en identificar a una figura clave del mismo. ¿Qué significaba eso para las personas que se sienten desprotegidas o ignoradas por la justicia? Además, esta experiencia puso de manifiesto las tensiones inherentes en el papel de los jueces frente a las fuerzas policiales. Los oficiales, actuando bajo presión y protocolos rígidos, habían ignorado el contexto y la humanidad detrás de su trabajo. Esto reflejaba un problema más profundo. Muchas veces, el sistema parece operar sin considerar el trasfondo cultural y las realidades personales que enfrentan los ciudadanos. Para María, esto era una lección dolorosa sobre cómo los prejuicios pueden influir en la toma de decisiones incluso dentro de las estructuras más respetadas. Por otro lado, también existía una oportunidad en esta crisis. Este incidente podía convertirse en un catalizador para abrir diálogos sobre cómo mejorarlas interacciones entre la policía y la comunidad judicial. María pensó que era esencial implementar programas de sensibilización cultural para las fuerzas del orden, con el fin de evitar malentendidos similares en el futuro y fomentar un entorno donde todos se sintieran seguros e igualmente representados. Sin embargo, para lograr ese cambio, sería vital que tanto los líderes comunitarios como los oficiales reconocieran su propio papel en perpetuar o desafiar estas dinámicas. La responsabilidad no recaía solo sobre uno u otro, era un esfuerzo colectivo hacia un sistema judicial más justo y equitativo. Mientras observaba a sus vecinos procesar lo ocurrido con asombro y preocupación, María supo que debía utilizar su experiencia para abogar por una reforma significativa y necesaria dentro del sistema al que había dedicado su vida. La noticia del incidente con María González rápidamente se esparció por el barrio de La Esperanza, generando una ola de reacciones entre los residentes. Los medios locales, al enterarse de la historia, comenzaron a cubrir el evento desde diferentes ángulos, intentando desentrañar no solo lo que había ocurrido, sino también las implicaciones más profundas que este malentendido podría tener en la comunidad. Artículos y reportajes se publicaron en cuestión de horas, destacando la ironía de que una jueza hubiera sido tratada como una infractora por la misma policía encargada de mantener el orden. Las reacciones en la comunidad fueron variadas. Muchos residentes expresaron su indignación ante la situación. Para ellos, el hecho de que los oficiales no reconocieran a María era un reflejo de un sistema que no solo fallaba en proteger a sus ciudadanos, sino que también mostraba una falta de respeto hacia aquellos que desempeñan roles importantes en la justicia. Si no pueden reconocer a alguien como ella, ¿qué pasará con nosotros?, se preguntaba uno de los vecinos, mientras que otros compartían sentimientos similares de desconfianza e impotencia. Sin embargo, no todos se sintieron completamente negativos sobre el incidente. Algunos vieron esta situación como una oportunidad para abrir un diálogo sobre las relaciones entre la policía y la comunidad. Las redes sociales se llenaron de discusiones sobre cómo mejorar la comunicación y la comprensión mutua, y varios líderes comunitarios comenzaron a organizar reuniones para abordar estas preocupaciones. El hashtag #Justicia en La Esperanza se volvió viral, promoviendo no solo la indignación, sino también propuestas constructivas para desarrollar programas que fomentaran la colaboración entre los ciudadanos y las fuerzas del orden. A medida que los días pasaban, el impacto del incidente en la
confianza pública hacia las autoridades se hizo evidente, muchas personas comenzaron a cuestionar la eficacia y sensibilidad de la policía ante situaciones que involucraban a miembros de la comunidad. Aquellos que alguna vez habían mirado a los oficiales con respeto ahora se sentían escépticos y desconfiados, lo que podría afectar futuras interacciones. María, consciente de este cambio, decidió aprovechar su plataforma para abogar por un enfoque más humanizado en el servicio público. Comenzó a hablar en eventos comunitarios sobre la importancia de entender las realidades culturales y los desafíos que enfrenta cada individuo en su camino hacia la justicia. Este compromiso renovado por parte de María resonó en muchos corazones y poco a poco comenzó a restablecer una conexión entre la comunidad y sus autoridades. El impacto del incidente no solo reformuló las dinámicas en La Esperanza, también abrió un camino hacia un futuro donde el diálogo y el respeto podían llevar a una relación más sólida y colaborativa entre los ciudadanos y sus representantes. A medida que las repercusiones del incidente se hacían más evidentes, María González comenzó a enfrentarse a consecuencias legales que podrían afectar su carrera como jueza, aunque no fue arrestada ni condenada. El hecho de haber estado involucrada en una situación conflictiva con la policía despertó cuestionamientos sobre su comportamiento y su capacidad para desempeñar sus funciones judiciales de manera imparcial. Los medios de comunicación, tras cubrir el incidente, comenzaron a investigar más a fondo los antecedentes de María, buscando cualquier aspecto que pudiera ser utilizado en su contra. En un entorno donde la percepción pública es crucial, incluso un malentendido podía convertirse en un arma de doble filo para su reputación profesional. Los rumores sobre su idoneidad para el cargo comenzaron a circular entre los círculos judiciales y políticos, afectando no solo su imagen personal, sino también la confianza que la comunidad había depositado en ella. María se encontró en una encrucijada. Por un lado, sabía que debía defender su posición y demostrar su capacidad para seguir cumpliendo con sus responsabilidades. Por otro lado, comprendía que este incidente podría ser visto como un precedente que influiría en cómo otros jueces y funcionarios públicos manejarían situaciones similares en el futuro. La posibilidad de un escrutinio más intenso sobre sus decisiones judiciales comenzó a convertirse en una sombra. Sobre su carrera, el impacto emocional fue significativo. María experimentó momentos de duda y ansiedad mientras trataba de equilibrar su compromiso con la justicia y las presiones externas que este incidente había generado. La idea de que sus acciones, motivadas por el deseo de ayudar a su comunidad, pudieran ser reinterpretadas como una falta de profesionalismo le pesaba en la mente. Decidida a no dejarse derribar por las adversidades, María se propuso aprovechar esta situación para reflexionar sobre las reglas y normas que rigen su profesión. Comenzó a asistir a talleres sobre manejo de crisis y ética judicial, buscando no solo mejorar sus habilidades, sino también establecer un diálogo proactivo sobre cómo los jueces pueden interactuar mejor con la comunidad. A nivel legal, habrían discusiones sobre la necesidad de clarificar los procedimientos respecto al reconocimiento e identificación de figuras judiciales en situaciones conflictivas. María vio esto como una oportunidad para abogar por políticas que protegerían tanto a los ciudadanos como a quienes sirven en el sistema judicial, asegurando que futuras interacciones no terminaran como la suya. Enfrentando estos retos con valentía y resiliencia, María se convirtió en un símbolo no solo de justicia sino también de reforma proactiva. La experiencia estaba moldeando no solo su futuro sino también el del sistema judicial al que estaba tan dedicada, llevando la conversación hacia un entorno donde se aceptaran cambios necesarios para una mejor colaboración entre las autoridades y la comunidad. A medida que la historia de María González seguía en boca de todos, un giro inesperado comenzó a desarrollarse. Sus colegas jueces y abogados, al enterarse del incidente y del revuelo que había causado en La Esperanza, decidieron intervenir para abordar la situación. Un grupo de jueces de la Corte del Distrito se reunió para discutir el impacto que el malentendido podría tener no solo en María, sino en la percepción pública del sistema judicial como un todo. Uno de ellos, el juez Rodríguez, conocido por su compromiso con la justicia comunitaria, propuso organizar una conferencia donde se pudieran discutir las implicaciones éticas y legales del incidente. No podemos permitir que este evento defina la percepción que tiene nuestra comunidad sobre nosotros, argumentó, sugiriendo que era vital restaurar la confianza en el sistema. La idea fue bien recibida y se decidió invitar a miembros de la comunidad, así como a representantes de la policía, para fomentar un diálogo abierto. Mientras tanto,
Algunos abogados de defensa comenzaron a expresar su apoyo a María, vieron su situación como una oportunidad para resaltar las luchas diarias que enfrentan. Muchas personas latinas en el sistema judicial se ofrecieron a ayudarla en cualquier asunto legal relacionado con el incidente, reforzando que lo sucedido debía ser un catalizador para cambios positivos dentro del sistema. El día de la conferencia llegó y el salón estaba repleto. María se sintió abrumada pero optimista al ver a tantos colegas y miembros de la comunidad reunidos. El juez Rodríguez inauguró el evento recordando la importancia del respeto mutuo y la colaboración entre los diferentes actores del sistema judicial. Luego ofreció la palabra a María. Con confianza renovada, María compartió su experiencia desde su perspectiva personal y profesional, enfatizando cómo el malentendido había abierto un espacio para reevaluar prácticas dentro del sistema. Habló sobre la necesidad urgente de programas de sensibilización cultural para los cuerpos policiales y cómo estos podrían prevenir incidentes similares en el futuro. La conversación fluyó entre los asistentes con preguntas y respuestas, generando un ambiente constructivo donde tanto miembros de la comunidad como representantes judiciales comenzaron a colaborar en propuestas concretas. Este evento no solo ayudó a aliviar parte de la presión que sentía María, también sentó las bases para un cambio real en las interacciones entre las autoridades y los ciudadanos. Con cada pregunta respondida y cada idea compartida, se reforzaba un sentido renovado de comunidad y colaboración. Así, lo que comenzó como un malentendido se transformó en una poderosa oportunidad para promover reformas dentro del sistema judicial, convirtiendo a María en una líder aún más influyente en su lucha por una justicia equitativa e inclusiva. El clímax emocional de la historia de María González se vivió en el momento en que se enfrentaron los conceptos de justicia, autoridad y prejuicio racial durante la conferencia. El ambiente estaba cargado de tensión, con el eco de las palabras aún resonando en la sala mientras María se preparaba para compartir su experiencia. Los ojos de los asistentes estaban fijos en ella, esperando escuchar no solo su relato, sino también sus propuestas para un futuro mejor. A medida que María comenzó a hablar, su voz tembló ligeramente, pero la determinación brilló en sus ojos. Este incidente no es solo sobre mí, afirmó con firmeza. Es un reflejo de lo que muchas personas en nuestra comunidad experimentan día tras día. La falta de reconocimiento y respeto hacia aquellos que trabajan por la justicia puede tener un efecto devastador. Sus palabras resonaron profundamente entre los presentes y encendieron un murmullo colectivo. En ese momento, el oficial que había estado a cargo de la intervención inicial tomó la palabra. Reconozco que cometimos un error, dijo con sinceridad, mirando a María y luego a la audiencia. No debimos haberla tratado como lo hicimos. La verdad es que nuestros prejuicios nos cegaron. Su confesión trajo consigo una mezcla de incredulidad y alivio. Muchos en la sala habían esperado una defensa o justificación por parte del policía, pero su disposición a admitir fallos creó una atmósfera inesperadamente liberadora. Las miradas se intercambiaron entre los miembros de la comunidad y las autoridades judiciales. Era un momento crucial donde las barreras comenzaron a desmoronarse. Un joven abogado levantó la mano y habló. Si este es un sistema donde todos deben ser tratados con dignidad, entonces debemos trabajar juntos para asegurarnos de que eso suceda. Su comentario provocó aplausos espontáneos desde las filas del público. María sintió cómo las emociones la embargaban. Cada palabra pronunciada era un paso hacia adelante en la lucha contra los prejuicios que habían marcado su vida profesional. En ese instante, comprendió que no solo estaba defendiendo su propia dignidad, sino también abriendo las puertas para una discusión necesaria sobre el racismo y los prejuicios dentro del sistema judicial. La tensión dramática alcanzó su punto máximo cuando varios miembros de la comunidad compartieron historias sobre sus propias experiencias con injusticias similares. Las lágrimas comenzaron a brotar y los gestos de compasión se multiplicaron en el salón. Aquella reunión se transformó en un espacio catártico donde se confrontaban las realidades difíciles. Todos estaban ahí no solo para escuchar, sino para cambiar. Así, lo que había comenzado como un malentendido se convirtió en un poderoso testimonio sobre la necesidad urgente de transformación social. María se erigió no solo como una jueza respetada, sino como una líder dispuesta a enfrentar las verdades incómodas y luchar por la justicia para todos. En ese clímax emocional, quedó claro que el verdadero cambio era posible si todos se comprometían a trabajar juntos hacia un futuro más equitativo.
La experiencia vivida por María González representa un punto de inflexión no solo en su vida personal y profesional, sino también en el sistema judicial al que ha dedicado su carrera. Lo que comenzó como un malentendido y una confrontación con la policía se transformó en una oportunidad para replantear las relaciones entre las autoridades y la comunidad. A través de su valentía y determinación, María logró abrir un diálogo necesario sobre el respeto, la autoridad y los prejuicios que a menudo afectan las interacciones en el ámbito judicial. Al reflexionar sobre lo ocurrido, María comprendió que su papel como jueza va más allá de emitir sentencias, también implica ser una voz para aquellos que a menudo son silenciados o ignorados. Este incidente le recordó que la justicia no solo se trata de aplicar la ley, sino de garantizar que todos, independientemente de su origen, sean tratados con dignidad y respeto. La transformación que experimentó en su propia percepción de sí misma como líder la llevó a reconocerse no solo como una autoridad legal, sino como una defensora activa de la comunidad. El futuro del sistema judicial, tras esta experiencia, se ve marcado por la necesidad de cambios estructurales que fomenten una mayor sensibilidad cultural y comprensión entre las diversas entidades. María ahora se comprometió a trabajar junto a sus colegas para implementar programas educativos dirigidos tanto a oficiales de policía como a funcionarios judiciales. Su objetivo es crear un entorno donde los prejuicios sean desafiados y donde la equidad y la justicia prevalezcan sobre el sesgo sistemático. Además, su historia ha resonado en otras comunidades, inspirando a jueces y líderes locales a examinar sus propios procedimientos y actitudes hacia aquellos a quienes sirven. La experiencia de María ha demostrado que incluso los momentos más difíciles pueden ser catalizadores para el cambio positivo si se abordan con apertura y voluntad de aprender. Al final, lo ocurrido no solo alteró la trayectoria profesional de María, también sembró semillas de esperanza para un futuro donde el diálogo sea prioritario. La confianza entre la comunidad y sus autoridades puede ser restaurada si ambas partes están dispuestas a escucharse mutuamente y trabajar juntas hacia un objetivo común, un sistema judicial más justo e inclusivo. María González ha emergido como un símbolo de resiliencia y cambio, recordando a todos que cada persona tiene el poder de influir en el mundo que le rodea. Su compromiso renovado con la justicia es una invitación a seguir luchando por un futuro donde todos tengan voz y representación dentro del sistema judicial.